Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no me sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vayamos al Señor en oración. Señor, te damos gracias esta tarde. Gracias por tu gracia, Señor, tu gracia soberana sobre nosotros, lo que hemos creído, Señor, en tu salvación. Gracias por tu gracia mostrada en Cristo. Gracias, Señor, por la gracia que es tu favor inmerecido. Gracias por tu gracia, Señor, que nos da fuerza en medio de la debilidad. Háblanos por medio de tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Pueden sentarse? Hace 4 años, en septiembre del 2018, el pastor Melvin y su servidor regresábamos de una conferencia de expositores en Los Ángeles. Y el pastor Melvin puso una predicación de John MacArthur precisamente sobre el texto que veremos esta tarde. Una predicación que vívidamente describía el sufrimiento de Pablo y su aguijón en la carne. Poco después de esto empecé mi serie de 1 y 2 de Corintios en Por su Gracia. Y sabiendo que iba a llegar a hablar del aguijón de Pablo, el pastor Melvin hace tiempo atrás me dijo, y aquí hago énfasis: cuando llegues al pasaje del aguijón, entenderás un poco mejor el sufrimiento de Pablo en el ministerio. Bueno, y hoy estamos en este pasaje y creo que puedo decir que entiendo un poco mejor el sufrimiento de Pablo. Solo para agarrar contexto, la última vez en 2 de Corintios vimos que Pablo empezó a gloriarse en su sufrimiento. Pablo se gloriaba sarcásticamente en el sufrimiento para mostrar la locura de los falsos apóstoles, quienes se gloriaban en la carne, en sus méritos humanos. Y vimos que Pablo se glorió en su sufrimiento, pues esto era lo que lo distinguía como un verdadero apóstol de los charlatanes que habían entrado a la iglesia en Corinto, que predicaban una teología de la prosperidad. Pues usualmente el hombre de Dios es llamado a sufrir como el Hijo del Hombre, quien no tenía ni dónde recostar su cabeza, y no a la prosperidad. Es decir, los falsos apóstoles en Corintios se gloriaban en la carne y en sus méritos y en su prosperidad, pero estos falsos maestros jamás se podrían gloriar en sufrir por amor a Cristo, como Pablo lo hacía. Y una vez más en nuestro pasaje hoy veremos cómo la gracia de Dios es suficiente para Pablo en medio de su sufrimiento más grande en el ministerio. Si están tomando notas, el título de este mensaje es Bástate de mi gracia, bástate de mi gracia. 2 de Corintios capítulo 2, el versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Primero aquí vemos que Pablo reafirma que a él no le conviene gloriarse como sus enemigos lo hacían. Sin embargo, Pablo continuará gloriándose con sarcasmo por la necesidad que tiene de exponer a los falsos apóstoles. ¿Por qué haría esto Pablo? ¿Por qué diría que no le conviene gloriarse y después procede a hablar de las revelaciones y visiones que ha recibido? Es importante notar que Pablo sabía
que no le convenía gloriarse, porque por esta razón Dios le dio un aguijón en la carne para que no se exaltara, para que no se inflara, para que no se llenara de orgullo. Miren conmigo 2 Corintios 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me bofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Este aguijón fue tan doloroso que Pablo oró. Pablo le rogó 3 veces al Señor que le quitara este dolor de su vida. Miren conmigo la respuesta en el versículos 8 y 9. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate de mi gracia. La respuesta de Dios a la oración del apóstol fue que su gracia era suficiente en medio del sufrimiento, que su gracia era suficiente para vivir toda su vida con un dolor especialmente hecho para Pablo, que su gracia era suficiente para que en medio del dolor continuara en el ministerio predicando el evangelio hasta su último suspiro. Pablo y todo ministro estamos llamados a ser como Jacob, quien después de tener un encuentro con Dios caminó herido. ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Quieres, como dice un predicador, experimentar el poder de Dios en tu vida? ¿Quieres experimentar la bendición de Dios en tu ministerio? Tienes que estar dispuesto a sufrir. Debes estar listo para vivir con un aguijón en la carne que continuamente te bofetee y te recuerde tu debilidad. Aquí en el contexto, Pablo le ha dado un aguijón para que no se exalte por ser un instrumento en la mano de Dios. Una aflicción continua para que recordara siempre que la gloria le pertenece solo a Dios. 2 Corintios 12, versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Pablo dice: no me conviene gloriarme, pero lo haré para exponer a los falsos apóstoles. Me encuentro en la necesidad de hablar sobre las revelaciones y visiones que he recibido del Señor, para ver si por lo menos así me ponen atención, Corintios. Ahora, ¿por qué habla de esta manera? ¿Por qué Pablo se encontraría en la necesidad de hablar específicamente de visiones y revelaciones? Escuchen esto: porque los falsos apóstoles se estaban jactando, se estaban gloriando en que ellos tenían visiones y revelaciones especiales de Dios. Los falsos apóstoles, como muchos el día de hoy, creían que el tener revelaciones de Dios los hacía super apóstoles o super espirituales. Ellos pensaban que esto los ponía en una categoría especial de espiritualidad. Y como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Los falsos maestros el día de hoy continúan jactándose de tener visiones y revelaciones, pensando que esto los hace más espirituales. Y en el contexto de nuestro pasaje, algunos de los corintios estaban fascinados cuando estos falsos apóstoles les contaban sus visiones y experiencias místicas. Y algunos corintios entretenían esta falsa doctrina. Vayan conmigo, guarden su lugar ahí, vayan conmigo rápidamente a 1 Corintios capítulo 12, guarden su lugar ahí y vayan a 1 Corintios capítulo 12. Y noten el versículo 1. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí vemos que los corintios tenían una fascinación pecaminosa con las experiencias místicas y estáticas.
Versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Los corintios tenían un problema de abusar los dones espirituales y algunos blasfemaban el nombre de Cristo pensando que lo hacían en el Espíritu Santo. Y Pablo dice, nadie puede hacer cosas contrarias al Evangelio y decir que las hace en el Espíritu de Dios. En otras palabras, tú puedes hacer algo pensando que lo haces en el Espíritu y estar blasfemando al mismo Hijo de Dios. Ahora pongan su mirada en los versículos 29 y 30, cuando Pablo dice, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Implícito está que no. ¿Pero por qué dice esto? Porque los corintios tenían una fascinación con experiencias místicas y estáticas. Ahora, denle la vuelta rápidamente al capítulo 14 y miren conmigo el versículo 14. 1 Corintios 14, versículo 14, dice, porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Versículo 16, porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Versículo 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que a todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sé niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ahora noten el versículo 23, uno de mis versículos favoritos. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Lo que vemos en los corintios, había una fascinación con las experiencias místicas y esto muchas veces los llevaba al error doctrinal. Ahora, mantengan eso en mente y vayan conmigo a 2 de Corintios capítulo 12. Vayan conmigo a 2 de Corintios 12. Los corintios continúan teniendo esta fascinación con experiencias estáticas y los supuestos superapóstoles se aprovechan de esto y seducen a los corintios contándoles sus experiencias falsas y estáticas sobre visiones y revelaciones especiales. Y Pablo, para exponerlos, le dice, ¿quieren hablar de revelaciones especiales? No me gusta hablar de ellos, pero déjenles hablo de ellas si es que es necesario. Déjenles hablo de las revelaciones que son verdaderas. Miren conmigo el versículo 1, una revelación que Pablo recibió que era verdadera. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las revisiones y a las revelaciones del Señor. Noten el versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Pablo aquí empieza a describir una de las revelaciones que tuvo y esta visión fue una que tuvo hace 14 años y toma lugar antes de que todas las revelaciones que vemos en el libro de Hechos. Pero noten cómo Pablo describe su experiencia diciendo, conozco a un hombre en Cristo. Aquí Pablo está hablando de sí mismo, pero no se atreve ni siquiera a mencionar su nombre. En otras palabras, Pablo habla en tercera persona por humildad. Y creo que es de suma importancia el patrón que vemos aquí. Escuchen esto, los falsos apóstoles se jactaban en la carne de tener visiones y revelaciones y le querían contar a todo el mundo para llamar la atención a sí mismos. Pero Pablo, quien verdaderamente tuvo revelaciones de Dios, ni siquiera podía mencionar su propio nombre al hablar de su experiencia. Es más, Pablo ni siquiera quería hablar de ellas, pero lo hizo para exponer a los charlatanes de Corintio.
Y en aplicación, el día de hoy los charlatanes también se mueren por hablar de sus falsas experiencias y le quieren contar a todo el mundo para llamar la atención a sí mismos. Hasta escriben libros y películas sobre sus experiencias místicas, sueños y visiones. Pero un verdadero ministro se remueve del centro de la atención y apunta la atención al libro de Dios. Hay una predicación de Steve Lawson donde llama a la iglesia a decirle a sus pastores: tráiganos el libro como los tiempos de Esdras. Y así debe de pedir la iglesia a sus pastores, dice Steve Lawson: traigan el libro y nada más. Lo mismo vemos cuando Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 4:2: predica la palabra. No le dice: habla de tus visiones, habla de tus sueños, habla de tus historias o de tus anécdotas personales. El verdadero ministro jamás quita el dedo del libro de Dios, y como dice Steve Lawson, el ministro solo trae el libro y nada más. Pero aquí en nuestro pasaje, con el único fin de exponer a sus oponentes, Pablo empieza a hablar de una experiencia sobrenatural que tuvo hace 14 años. Miren conmigo el versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo. Pablo dice: hace 14 años me sucedió esta experiencia. Y dice: yo no sé si tuve esta experiencia en visión o si el Señor literalmente me arrebató al mismo cielo. Lo único que sé, dice Pablo, es que de alguna manera fui arrebatado a la misma presencia de Dios. Fui trasladado no al primer cielo, donde para los judíos era el cielo azul que vemos el día de hoy al mirar arriba, donde están las nubes. No fue el segundo cielo que se refiere al espacio donde están las estrellas, sino al tercer cielo donde Dios mismo mora. Pablo llegó donde los mismos ángeles cuidan el trono de Dios. Y esto nos recuerda a Enoc, quien fue trasladado por Dios al mismo cielo y no fue hallado más. Nos recuerda a Elías, quien Dios se lo llevó en un torbellino de viento al cielo. Y en el caso de Pablo, él no sabe ni qué pasó, solo sabe que esto le sucedió ya sea en visión o de manera física. Miren conmigo el capítulo 12 y noten conmigo el versículo 2. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Versículos 3 y 4. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. En el versículo 13, Pablo vuelve a repetir con humildad, dice que conoce a tal hombre, hablando de sí mismo en tercera persona. Y nos reafirma que no sabe si fue en visión, como Isaías cuando vio la gloria de Dios, o si literalmente de manera corporal Dios lo llevó al paraíso. Pero lo que sí sabe es que fue tan impresionante lo que vio, que dice que lo que se habla y lo que se ve ahí son palabras inefables, inexpresables. Pablo dice: son palabras que el hombre no tiene permiso de hablar. Pablo tenía prohibido contar lo que le sucedió en el cielo. Así que la próxima vez que alguien te diga que habló un lenguaje del cielo, dile que tiene prohibido hablar las cosas de ese lugar. Noten conmigo otra vez el versículo 3 y 4. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Este lenguaje del paraíso lo vemos en Génesis, en la versión griega del Antiguo Testamento, para describir el jardín del Edén. La palabra del paraíso lo vemos a Cristo en la cruz, cuando le dice al ladrón: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y lo vemos en Apocalipsis, en los cielos nuevos, el paraíso de Dios. Es decir, Pablo vio el jardín de Dios en el cielo, y lo que vio ahí tenía prohibido repetirlo a los hombres de este mundo.
Pero ¿qué es lo que hacen los falsos maestros el día de hoy? Muchos se jactan de haber ido al mismo cielo y haber regresado. Muchos dicen que Dios se les apareció y le cuentan de manera casual o ligera. Pero Pablo, quien sí tuvo una verdadera experiencia en el cielo, ni siquiera podía expresar o hablar lo que vio, y ni siquiera quería hablar de sí mismo, ni siquiera quería contar su experiencia extraordinaria en el paraíso de Dios. ¿Qué vio Pablo en el cielo? No sabemos, pues está prohibido hablarlo. Pero ¿qué dicen los falsos maestros? Te quieren contar todo lo que ellos han visto, según ellos, en el mismo cielo. Miren conmigo otra vez el versículos 3 hasta el 5. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo aquí dice, yo bien podría gloriarme como los falsos apóstoles lo hacen, y lo que estaría diciendo fuera verdad, pero yo lo único que me voy a gloriar es en mis debilidades y en nada más. Lo que hace Pablo aquí es contrario al mundo y a la carne. La carne solo quiere exaltarse a sí misma. Solo quiere exaltarse a sí misma. La carne le gusta el orgullo y ser el centro de atención. Pero Pablo y todo verdadero ministro solo pueden y deben de gloriarse en sus debilidades y no en sus méritos o experiencias, porque al gloriarse en sus debilidades se glorían solamente en el poder de Cristo. Noten el versículo 5 y 6. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye en mí. Aquí Pablo una vez más les aclara a los corintios, si yo quisiera gloriarme, bien podría, porque es verdad lo que digo. Mi experiencia fue verdadera, pero no lo haré en esto. No lo haré de mi visión, no me gloriaré de mi visión, para que no piensen más allá de lo que deben de mí. Era lo contrario a los falsos apóstoles. Ahora quiero que noten con mucho cuidado el versículo 7, que aquí en realidad es el punto más alto de nuestro sermón. Versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Pablo aquí dice, Dios me dio un aguijón. El término griego para aguijón es skolops, y se puede traducir como aguijón, una espina, como las que se te entierran en la mano. Pero la palabra griega, skolops, también se puede traducir como una estaca. Una estaca es un palo grande de madera afilado como un cuchillo. Una estaca, por ejemplo, es un palo grande y filoso que usaríamos para clavar una casa de campaña. O una estaca es algo que en los tiempos antiguos se podría usar para quitarle la vida a alguien en una batalla. Y por el contexto, creo que el dolor de Pablo se acerca más que una espinita, se acerca a una estaca. Una estaca que penetraría la carne de Pablo continuamente como ser acuchillado sin parar. Como dice John MacArthur, Dios quiso matar el orgullo y la carne de Pablo con esta estaca. Escuchen esto, Dios quiso matar el orgullo y la carne de Pablo con esta estaca, con este aguijón. Noten el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Pablo dice, Dios me dio una estaca para que yo no me fuera a exaltar por las cosas grandiosas que vi y que escuché en el cielo, para que no me fuera a gloriar en la carne como los falsos apóstoles. Y Dios mismo permitió que este aguijón, esta estaca filosa, llegara por medio de un mensajero de Satanás. Aquí la palabra mensajero viene de la palabra griega que usamos para traducir como ángel o mensajero. Es decir, este mensajero era un ángel, pero un ángel caído. Dios permitió a un demonio enviado por Satanás para atormentar y bofetear al apóstol.
Y según los estudiosos, esto no se refiere a dar cachetadas con la mano abierta, sino son golpes con los puños cerrados. Y la imagen es como cuando Cristo está en la cruz y le dan bofetadas con un puño cerrado. Así Pablo en el ministerio era con puño cerrado, bofeteado continuamente. Y que Pablo era bofeteado o golpeado con el puño cerrado está escrito en tiempo presente. Es decir, que este dolor, este aguijón era algo continuo. Pablo era golpeado a puño cerrado sin parar. La estaca entró al cuerpo de Pablo por un demonio que, como dice MacArthur, lentamente entraba más y más profundo. Parafraseando lo que dijo un comentarista, las revelaciones y visiones llevaron a Pablo al mismo paraíso, pero la gracia de Dios lo llevó a ser clavado con una estaca a la tierra, a depender solo en el Señor. Al igual que Dios soberanamente le permitió a Satanás quitarle todo a Job, de la misma manera Dios soberanamente le permitió a un demonio de Satanás, a un ángel caído, atormentar continuamente a Pablo, a golpearlo como a puño cerrado, a clavarle una estaca grande y filosa en su cuerpo para matar su orgullo. Mientras más te usa Dios, más sufrirás. Más te será dado un aguijón, una estaca para matar tu orgullo, para que no pienses jamás en gloriarte y pongas tu dependencia y tu ministerio solamente en Cristo. Versículo 7, y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ahora, ¿qué es este aguijón? Los voy a dejar entrar a una controversia de 2000 años, pues hay un mar de respuestas o ideas sobre lo que es este aguijón. Algunas posiciones más conocidas son las siguientes. Algunos dicen que el aguijón de Pablo era recordar lo que había hecho en su pasado cuando persiguió a la iglesia. Este demonio lo recordaba su pasado. Segunda postura, algunos han dicho que esta era una tentación de pecar de Pablo. Creo que es una postura muy débil esa, pero es una postura. Número 3, el aguijón se dice creer que era una enfermedad física que lo debilitaba a Pablo en el ministerio. Y número 4, una postura muy común usada por predicadores reconocidos como MacArthur, es que el aguijón en la carne eran los falsos apóstoles movidos por un demonio para levantar persecución en Corinto contra Pablo. Noten el versículo 7 otra vez. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. En mi opinión, hay dos posturas que son probables. Una, la de John MacArthur, la persecución causada en Corintio, influenciada por un demonio, y esto es probable porque en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, los enemigos del pueblo de Dios son llamados un aguijón para el pueblo. Y en el contexto de 2 Corintios podría encajar bien con la preocupación que Pablo sentía por todas las iglesias. Ahora, creo que es muy probable esta, y tal vez lo sea, me tiendo a inclinar un poquito por la segunda, que es una enfermedad en el cuerpo. Esta es la posición de la mayoría de los comentaristas a través de la historia de la iglesia. Ahora, ¿por qué me inclino por esta? Puede ser cualquiera de las dos, pero me inclino un poco más por esta, y solamente por esta razón, porque este aguijón es en la carne, refiriéndose al cuerpo físico de Pablo. En 1 Corintios se habla de un hombre que sería entregado a Satanás para destrucción de la carne, de su cuerpo como castigo. Escuchen cómo dice 1 Corintios 5:5, yo se los leo. Dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Una vez más, cualquiera de estas posturas son posibles. No sabemos exactamente lo que es y tal vez nunca lo
sabremos. Lo que sí sabemos es que este aguijón, cualquiera que haya sido, era algo que era muy doloroso, era algo que continuamente llevaba al apóstol a sus rodillas, algo que continuamente lo llevaba a orar desesperadamente por la gracia de Dios en su vida. Noten conmigo el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ahora, si recuerdan, esto nos recuerda a Cristo en el Getsemaní. ¿Qué hizo? Oró 3 veces para que la copa de la ira de Dios le fuera quitada. ¿Y qué le respondió Dios? La cruz. No le quitó la copa de la ira de Dios. Pablo aquí ora 3 veces que Dios le quite este dolor, este aguijón, esta estaca en la carne. Y la respuesta de Dios para Pablo, pues su gracia era suficiente. Versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ahora, algo interesante de este pasaje es que el término que se usa aquí para Señor es uno que Pablo usualmente usa cuando se refiere a Jesús. Jesús mismo nos llamó a orar al Padre. Pero aquí Pablo le oró directamente a la segunda persona de la Trinidad, le oró a Cristo directamente, le rogó a Cristo 3 veces, que se refiere a una acción continua. Quítame este aguijón. Una oración continua a Jesús. Pero vemos su respuesta, 2 Corintios 12, versículo 8, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Versículo 9, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Una traducción más literal es, te basta mi gracia. Jesús le contesta, Pablo, te basta mi gracia, o mi gracia es suficiente para sí. Es decir, Pablo, no te quitaré esta aflicción, no te quitaré esta estaca, no te quitaré este tormento de este demonio, pero te daré la gracia suficiente para perseverar en el ministerio. Y aquí es la gracia en el contexto conectada con la gracia está conectada en el contexto con el poder de Cristo. Pablo, no te quitaré este dolor, pero te daré el poder de Cristo en tu vida y en tu ministerio para que continúes hasta tu último aliento. Mi hermano, la gracia de Dios es suficiente para esta vida y la que viene. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esto está en tiempo presente, es decir, que la gracia de Dios es suficiente siempre, en todo tiempo. La gracia de Dios es suficiente para cada momento, para cada dolor, para cada situación, para cada problema, para cada segundo de nuestras vidas. Dios le dijo a Pablo que su gracia era suficiente para vivir toda su vida abofeteado, toda su vida atormentado, toda su vida en sufrimiento, toda su vida lastimado, toda su vida herido, toda su vida con este demonio con puño cerrado golpeándole. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este, en mi opinión, es el versículo que más brilla y resalta de 2 Corintios. Este versículo es la corona de diamantes de 2 Corintios. Este es el oro puro y refinado de nuestro texto. Como diría Paul Washer, este es el diamante escondido dentro de la mina. Esta es la verdad bíblica que fortaleció a Pablo a terminar su ministerio en medio de su sufrimiento. Y esta es la verdad bíblica que te sostendrá para terminar bien tu vida y tu ministerio en este mundo como creyente. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí vemos que Dios no le quitó su aguijón a Pablo porque su gracia era suficiente. Es decir, el favor inmerecido de Dios estaba disponible para Pablo en medio de su dolor. Y quiero que noten esto. Si Dios le contestó así a Pablo y a su hijo, también te puede contestar así a ti. Le puedes rogar 3 veces que te lo quite. Le puedes rogar con fe que te lo quite. Pero Dios te puede contestar, bástate de mi gracia. La semana pasada mi esposa y yo estudiábamos este pasaje juntos, poco antes de recibir la dolorosa noticia que perdimos a nuestro bebé. Y aún antes de que nos llamara el médico, mi esposa y yo oramos este texto esa mañana antes de recibir la llamada. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect
in weakness. Y si soy honesto, mi carne, yo decía, Señor, no me digas que tu gracia es suficiente. Solo deja vivir a nuestro bebé. Solo sana a nuestro bebé. Pero al igual que Pablo, después de rogarle 3 veces, entendí el versículo 9. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amados, como dice el canto, su gracia es más profunda que el mar. Sus gracias es la A y la Z del cristianismo. Es el todo del cristiano. En las riquezas de su gracia habita el creyente en todo tiempo. En su gracia está la gloria y la corona de su salvación. Nuestro Dios es un Dios de toda gracia. 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El creyente tiene acceso libre al trono de gracia. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos el Espíritu Santo quien nos ha llamado, quien es llamado en la Biblia el Espíritu de gracia en Hebreos 10:29. La gracia de Dios es finalmente y perfectamente manifestada en el Señor Jesucristo. Efesios 2 versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Su gracia nos hace aceptos en Cristo. Efesios 1 versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Fue Dios en su gracia quien le dio vida a cadáveres espirituales cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Su gracia es inmerecida. Donde el pecado abundó, la gracia de Dios sobreabundó. Su gracia es soberana, pues les da una medida especial a sus hijos, a los creyentes. Su gracia es el regalo inmerecido a pecadores. En su gracia podemos esforzarnos en el ministerio como Pablo. Su gracia es inagotable. Hay un mar de gracia. Es inagotable como Dios nunca se acaba. Es eterna. Su gracia nos fortalece en el sufrimiento. Su gracia es suficiente para que en medio de tu sufrimiento el poder de Dios se perfeccione en ti. Para que en medio del dolor y tu debilidad el poder de Dios sea visible, manifiesto en tu vida. ¿En qué sentido? Para que le muestres al mundo, como Job y como Pablo, que Dios es tan glorioso que vale la pena servirle y adorarle en medio del sufrimiento. Versículo 9. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí Pablo, después de escuchar la respuesta divina, nos revela cómo cambia su perspectiva. Pablo dice, si en mi aguijón, en mi sufrimiento, el poder de Dios es manifiesto, entonces me gloriaré en mis debilidades. Me gloriaré en ellas para que Dios me siga usando. Me gloriaré en ellas porque su gracia es todo lo que yo necesito. Versículo 10. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios nos dice que la economía espiritual, por decirlo así, de Dios es al revés que el mundo. El mundo se cree fuerte, el mundo se jacta en visiones y experiencias estáticas en la carne. El mundo está lleno de orgullo, de mí, yo. Pero en la economía de Dios, cuando somos débiles,
y estamos en Cristo, entonces mostramos el poder del Omnipotente en nuestra vida, el poder de la resurrección de Cristo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si tú estás aquí esta mañana y no eres creyente, te quiero decir una vez más que la gracia de Dios se manifiesta especialmente, particularmente y finalmente en la persona de Jesucristo. Efesios 1, versículo 7 nos dice que en Cristo tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La gracia de Dios brilla aún más cuando lo comparas con tu pecado. Cuando lo comparas que tú, mi hermano, o tú, visitante, estás muerto en tus delitos y pecados y ni siquiera puedes responder a Dios. Esta gracia no es para todos. Esta gracia no es una gracia barata. Esta es una gracia del Dios soberano, quien ha mandado a su Hijo Jesucristo para mostrar su regalo inmerecido al mundo, para mostrar las riquezas de su gloria, para alabarse y mostrar el perdón de los pecados en la adoración de un pueblo redimido por Dios. Esta gracia es que Dios envió a Jesucristo al mundo. Él se encarnó de una mujer, Él se encarnó de una virgen, Él nació como nosotros, pero Él es el hombre Dios. Este hombre Dios vivió en gracia y en verdad. Cuando lo miraba la gente, Él era la gracia personificada de Dios, el Hijo de Dios, Dios en la carne. Y Él vino en gracia a vivir la vida que tú no puedes vivir. Tu pecado te llevará al infierno, te llevará a lo más profundo del pecado, a lo más al hoyo. No hay esperanza en Él. Te traerá muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero la gracia de Dios es manifestada en el Hijo de Dios, Jesús, quien vino a vivir la vida que tú no puedes vivir y fue a la cruz. Porque donde el pecado abundó, la gracia de Dios sobreabundó. Y la gracia de Dios brilla aún más cuando lo comparas con tu pecado oscuro y negro y tu pasado. Cuando lo comparas que estabas muerto en tus delitos y pecados y ni siquiera puedes responder a Dios. Cuando reconoces que la condenación por tu pecado es el infierno, pero Dios, en un favor inmerecido, envió al Salvador del mundo, quien vino en gracia y en verdad, vino a redimirnos, a comprarnos del pecado y la esclavitud con su propia sangre, es decir, con su muerte. Él dio su vida como sustituto de los pecadores para aquellos, y escúchenme esto, solamente para aquellos quienes se arrepienten, abandonan su vida de pecado y corren a Él. No importa que tu pecado fue de rojo como el carmesí, Él lo hará más blanco que la nieve, porque su gracia es mayor, como dice el canto. 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.